El sol se asomó tímido aquella mañana, filtrando luz desvaída sobre el campamento. Algo pesaba en el ambiente, una opresión sutil que mantenía en silencio incluso a los pájaros. El aire mismo parecía denso, como si la naturaleza se negara a romper el hechizo de esa quietud expectante. De los 14 campistas que alguna vez soñaron con la victoria, solo quedaban 3. Rilla, Aiden y James. La última prueba los empujaba hacia la cima de los riscos del Eco, un paraje que el propio staff evitaba con excusas y miradas nerviosas. Ni Lake, quien siempre era atrevida, se atrevió a bromear demasiado. Ese lugar tiene vida, a veces juro que susurra tu nombre, dijo la chica alemana. El desafío era sencillo en apariencia. Llegar primero a la bandera y bajar planeando. Pero el sendero era traicionero: rocas húmedas, grietas profundas, raíces ocultas y ni una cuerda o arnés para impedir una caída fatal. Los eliminados, entre ellos Tess, observaban desde la base del risco. Ella sentía una punzada en el pecho, una advertencia muda que no lograba ignorar. Rilla no está bien. Susurró Tess, su voz apenas se sentía como un hilo. Lake le dirigió una mirada rápida, un acuerdo silente. Ambas lo sentían. Pero, ¿qué era exactamente lo inquietante en Rilla? No era solo su distancia creciente, ni el silencio con el que respondía a las bromas de sus compañeros. Desde el episodio 10, tras pasar una hora encerrada en el confesionario por razones que nadie explicó, Rilla había cambiado completamente. Sus ojos, antes vivaces, ahora parecían hundidos y fijos, como si miraran una escena invisible a espaldas de quienes la rodeaban. Caminaba con una rigidez antinatural, los dedos siempre crispados, las uñas marcando la piel de sus palmas. Solía tararear melodías de Bollywood, pero ahora solo emitía un murmullo monocorde, una canción sin palabras que lava la sangre a quien la escuchaba demasiado cerca. A veces, durante la noche, los demás campistas la sorprendían sentada junto al lago, inmóvil, contemplando el reflejo de la luna en el agua sin pestañear durante largos minutos. Y si alguien la llamaba, volvía el rostro con una lentitud inhumana, dibujando una sonrisa extraña, demasiado amplia y carente de alegría. Mientras Rilla avanzaba por el sendero, parecía arrastrar consigo una presencia invisible y opresiva. Su transformación tras el misterioso encierro en el confesionario era irrefutable. Su andar, rígido y maquinal, contrastaba con la agilidad nerviosa de sus compañeros, y el brillo ausente de sus ojos era inquietante, como si mirara a través del mundo. La tensión entre quienes quedaban era palpable. James fue el primero en tener problemas. Un paso en falso, quizás consecuencia de la ansiedad o la traicionera humedad del risco, y su tobillo se dobló con un chasquido seco. Cayó de rodillas, conteniendo un grito de dolor. Aiden se detuvo, dudando entre seguir en la competencia o auxiliar a su novio, pero James levantó la mano con firmeza. Ve, Aiden. No te detengas por mí. Por favor, cuidado con Rilla, ella no está bien de la cabeza. Susurró, su voz impregnada de un temor nuevo. Aiden asintió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Prosiguió su camino, sintiendo como la atmósfera se volvía cada vez más irrespirable mientras ascendía. Al llegar casi a la cima, la silueta de Rilla lo esperaba, recortada contra el cielo gris, inmóvil como una figura tallada en piedra. El viento apenas rozaba su cabello, y ni siquiera parecía respirar. ¿Rilla? Llamó Aiden, deteniéndose a una distancia prudente. Ella giró el rostro con una lentitud antinatural y esbozó una sonrisa amplia, vacía de cualquier calidez humana. ¿lo lograste? Musitó la chica india, su voz parecía venir de muy lejos. El favorito llega a la cima. ¿Te encuentras bien? Preguntó el chico trans, con un nerviosismo filtrándose en su tono. Rilla ignoró la pregunta. Sus ojos, profundamente hundidos, parecían brillar con una luz extraña. ¿Sabes lo que vi en el confesionario? Murmuró Rilla. Descubrí que este juego es solo un escenario y yo, apenas un error en el reparto. Tú eres la estrella, Aiden. Siempre lo fuiste, y yo solo quiero un final verdadero. Aiden retrocedió un paso, alarmado, pero antes de que pudiera reaccionar, Rilla avanzó y con un gesto brusco y desesperado, lo empujó llena de rabia.
El chico trans apenas se sostenía de una mano para no caer al vacío, sin embargo la chica india le dio un fuerte pisotón en su mano que lo hizo caer de una. Él no tuvo tiempo de gritar ni alcanzó a planear. Solo abrió los ojos con incredulidad mientras caía por el risco. El eco de su cuerpo golpeando las piedras fue lo único que rompió el silencio sepulcral de aquel lugar. James, Tess, Lake y compañía desde abajo, presenciaron la escena incapaces de moverse, el horror paralizándolos. La caída de Eden fue rápida, brutal, y concluyó con un golpe seco que resonó entre los riscos. Rilla, por su parte, descendió con una calma inquietante, ajena al caos y la conmoción que había provocado. Al llegar a la base, se encontró con Crystal, la presentadora, quien a duras penas ocultaba el temblor en su voz. ¿Dónde está Eden? Preguntó aterrada. Rilla ladeó la cabeza, y tras una pausa antinatural, respondió con esa sonrisa helada. Tuvo un accidente. Pero supongo que ya era nadadora, ¿no? El silencio se apoderó del campamento, pesado como una niebla densa y cortante. Nadie osaba acercarse a Rilla, cuya figura avanzaba por la explanada con una calma perturbadora. Su sombra, deformada por la luz mortecina del atardecer, parecía reptar siniestramente entre las tiendas y los árboles torcidos, como si buscara devorar todo vestigio de normalidad. Esa noche, la rutina de siempre se quebró. No hubo confesionario ni entrevistas para las cámaras. El equipo de producción, antes omnipresente y seguro, se volvía ahora invisible, evitando cruzar miradas o murmurar en voz alta. El episodio final fue editado con manos temblorosas, reescribiendo la verdad en la pantalla para mostrar que Eden había resbalado accidentalmente durante una caminata peligrosa. Sin embargo, Tess, Lake y sobre todo James sabían lo que realmente había ocurrido. Los ecos del grito todavía retumban en sus recuerdos, una y otra vez. James, con el tobillo envuelto en vendas rígidas después de presenciar la caída, permanecía recluido en la cabaña de su equipo durante los últimos días del reality. Se había sumergido en páginas y páginas de un diario improvisado, llenando cada hoja con pensamientos obsesivos sobre la grieta de Rilla. Escribía alucinaciones nocturnas. Aseguraba que Rilla no había estado sola, y que algo intangible, una presencia antigua, que rozaba lo incomprensible, la había acompañado, susurrándole promesas y amenazas. A veces, cuando la luna se refleja en el lago, escribió James con caligrafía temblorosa. Percibo a Aiden en la superficie, no como un espectro, sino como un pensamiento persistente, una culpa densa que no se disipa. El viento entre los riscos repite una pregunta muda. ¿Por qué Rilla? ¿Por qué lo hiciste? De Rilla no se supo más, no volvió a aparecer por el campamento, nunca asistió al reencuentro ni recogió el premio anunciado. Sus perfiles en redes sociales aparecían desactivados, como si hubiera desaparecido del mundo tangible. Semanas después, la producción recibió una carta anónima, escrita con tinta roja y temblorosa. El eco de los riscos no solo repite los gritos, repite nuestras decisiones, nuestros errores. Y yo ya no quiero escuchar nada más. Firmado únicamente con una R, la misiva quedó archivada, un testimonio silenciado entre las sombras de un juego que, por un instante, se volvió absolutamente real. Si el video te gustó, regálame un like y un comentario para darle amor al video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba una nueva historia. Hasta la próxima.